Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean al canal de Secretos Oscuros, su canal de historias terroríficas. En el día de hoy les presentaré lo que ustedes han pedido, la segunda parte de una recopilación de películas de terror basadas en hechos reales. Ya en el video pasado, hablamos sobre las películas y lo que significan en nuestras vidas, por lo que esta vez será obviada esa opinión. Y debido al listado de filmes bastante densos en su historia y posterior adaptación a la pantalla grande, no alargaré más la intro y vamos con el video. La primera de ellas corresponde a El exorcismo de Emily Rose. La Iglesia Católica tomó una decisión poco común al reconocer oficialmente la posesión demoníaca de una joven estudiante americana de 19 años, Emily Rose. Deja la seguridad de su hogar en un medio rural para ir a la universidad. Una noche, sola en su dormitorio, sufre la primera alucinación aterradora y pierde el conocimiento. Como estas experiencias son cada vez más frecuentes e intensas, Emily, católica devota por cierto, decide recurrir a un sacerdote y someterse a un exorcismo que le cueste la vida. El padre Moore es entonces acusado de homicidio por negligencia. Erin Brunner, una brillante abogada, acepta de mala gana hacerse cargo de su defensa. A medida que el juicio avanza, el cinismo y el ateísmo de Erin se tambalean debido a la fe inquebrantable del padre Moore y a los hechos espeluznantes e inexplicables que rodean el caso. El hecho real se basa en la historia de Anneliese Michel, una joven alemana que empezó a mostrar problemas de salud y que terminó sometida a intensas sesiones de exorcismo, porque sus padres y 2 sacerdotes creían que estaba poseída. Era llevada a misa 2 veces por semana. Cuando tenía 16 años, tras algún tiempo de haber dejado un tratamiento psiquiátrico, empezó a tener convulsiones y epilepsia. Además, cayó en una depresión profunda. Cerca de 4 años después de que sus padres dijeron que estaba siendo endemoniada, porque gritaba sin cesar, supuestamente ella escuchaba voces y, desestimando consejos médicos, acudieron a su iglesia. Al principio se les dijo que ella necesitaba atención médica urgente, pero su familia insistía en que se trataba de una posesión. Y fíjate que es complicado esto, ¿eh? No es algo al azar creer que tu hija está siendo poseída. Es difícil llevar a cabo alguna acción. Pero 2 religiosos, Ernst Alt y Arnold Renz, quienes obtuvieron el permiso de autoridades de la iglesia para empezar con las sesiones de exorcismo. Fueron 67 episodios en los que la joven pasaba atada a una silla, sin poder comer ni tomar líquidos, según informa Infobae. Cuando falleció, la autopsia determinó que perdió la vida por malnutrición y deshidratación. Tenía 23 años de edad y pesaba tan solo 30 kilos. Al morir, padres y religiosos fueron acusados de homicidio con sentencia a prisión. A mi parecer, es una película interesante. Es fuerte por todo lo que conlleva un exorcismo, pero es bastante buena ya que mezcla el terror y el poder judicial de manera perfecta, lo cual hace que les quede dando vuelta en caso a los hechos ocurridos y a la legalidad de ellos. Cuéntame, ¿la viste? El segundo filme corresponde a El Conjuro. ¿Qué harías si tu familia es atacada por entes siniestros? Roger, Caroline Perron experimentaron muchos terrores y su caso llegó a los cines con la película El Conjuro. Este filme, después de introducirnos a los Warren y a lo que, ellos hacen simplemente por ganarse la vida, pasamos a conocer a la familia Perron, que acaba de mudarse a una vieja casona junto a un lago en Rhode Island. Por supuesto, cosas extrañas e inexplicables comienzan a pasar, y los Warren entran en escena. Los sucesos cada vez suben más de intensidad, y los Warren se dan cuenta que no están lidiando con un fantasma común y corriente. Por cierto, cabe mencionar que las actuaciones de las niñas que fungen como hijas de los Perron es excepcional, ya que hacen un magnífico trabajo en transmitir el terror de lo que ellas están viviendo en realidad.
Lo que hace resaltar esta película del resto de otras cintas de horror es simplemente su atmósfera y ese sentimiento de incertidumbre que acompaña al film desde el inicio hasta el final. Contemos un poquito de qué trata. El Conjuro narra los sucesos que ocurrieron a esta familia con calma, sin engañar mucho al espectador tampoco con esos trucos preconcebidos o malmente llamados screams. Transcurre orgánicamente y, como suele ocurrir con lo sobrenatural, a medida que avanza, este empeora. De lo misterioso se pasa a lo terrorífico, lo explícito y, por cierto, es muy fuerte. Una de las protagonistas del caso real dijo: 8 generaciones de una familia extensa habían vivido y muerto en la granja, y algunos de ellos se habían ido. Mi madre hizo una investigación histórica y descubrió que prácticamente todas las personas que pudimos nombrar habían muerto, como seres vivos por su propia mano, o habían tenido una muerte tan traumática y repentina que no parecían saber que estaban muertos, dijo Andrea Perron, la hija mayor de la pareja. La investigación de los Warren sobre el caso de los Perron no llegó a concretarse del todo. Ello debido a que Roger les ordenó que se largaran, y con esas mismas palabras, de su casa, tras una dramática sesión de espiritismo, en la que Carolyn levitó de su silla mientras hablaba en un idioma extraño, que, por cierto, no era el latín, como se dice que lo era en la película. Según reveló Cosmopolitan, las víctimas del embrujo no pudieron mudarse de la casa hasta casi 10 años. En ese tiempo, su lucha con entes satánicos no cesó, aunque fueron más ocasionales que frecuentes. Estas películas, la verdad es que son mis favoritas en el género. Es increíble lo que deja ver la sensación de sentirse en esa casa antigua y enorme siendo perseguido por los espectros de la casa. Es realmente inquietante. Yo solo te recomiendo darle like para que Bathsheba no se aparezca en tu casa. La tercera película a reproducir el día de hoy es La Masacre en Texas. Bueno, si quieren sangre, hablemos de sangre en esta película. Esta tiene muchas versiones, la gran mayoría se basa en una misma historia, así que voy a hablar de esta película en general, en la historia detrás de esta saga, centrándome claramente en la primera película. La Masacre en Texas es una inquietante cinta de culto en donde, luego de enterarse por una transmisión radiofónica de que la tumba de su abuelo ha sido ultrajada, Sally y su hermano parapléjico Franklin deciden viajar por la carretera para tratar de entender qué fue lo que está sucediendo. En el camino se topan con un sujeto que les pide un aventón. A mi parecer, este tipo era bastante raro, o sea, mírenlo por favor. Deciden ayudarle sin imaginar que su decisión cambiaría por siempre su destino. El hombre saca un cuchillo y se daña a sí mismo, además de también lastimar un poco a Franklin. Lo bajan del vehículo en el que viajan, pero él deja una mancha de sangre en el costado de este, como tipo una marca. Los jóvenes siguen su camino hasta llegar a la granja en donde alguna vez habitó el abuelo Hardesty, abuelo de Sally y de Franklin. Quieren pasar la noche ahí, pero las condiciones de la casa claramente no son las óptimas. Kirk y Pam deciden pedir ayuda a uno de los vecinos sin saber que ahí los aguarda Leatherface, un psicópata que lo único que quiere es hacerlos sufrir antes de acabar con ellos. El caso real se basa en algo muy parecido a la verdad. Ed Gein, el carnicero de Plainfield, protagoniza una de las historias, reales por cierto, más perturbadoras de Estados Unidos. La intención de sugerir que la matanza en Texas estaba basada en hechos reales fue una decisión completamente de marketing por parte de Tobe Hooper, para atraer así a un público más amplio. Los hechos no son reales, ciertamente, pero hay un grado de realidad en esta saga. Contemos la historia real, donde lo principal se basa en la inspiración para construir la historia de Leatherface y su familia de caníbales, la cual fue la del asesino en serie que conmocionó al país con sus crímenes durante la década de los 50. El mencionado anteriormente, Edward Theodore Gein, nació en Wisconsin en 1906. Es hijo de George Gein, alcohólico, y Augusta Lerk, ama de casa, ultra religiosa por cierto, y temerosa de Dios. Augusta creía que las mujeres eran prostitutas, creadas por el diablo para así tentar a los hombres.
y obligaba a sus hijos a leer el Antiguo Testamento de una manera muy obsesiva. En 1940 murió su padre, y Ed Gein se acercó aún más a su madre, tanto así que desarrolló un fuerte complejo de Edipo. En 1944 hubo un incendio en la granja familiar, y Henry, el hermano de Ed, falleció. Henry tenía signos de haber sido golpeado, pero la causa oficial de la muerte terminó siendo asfixia derivada por el fuego y el humo. Poco después, en 1945, Augusta sufría una apoplejía y terminó muriendo, dejando solo a Ed con todos sus traumas. 2 años después, la policía irrumpía en su casa buscando a una mujer desaparecida y se encontraba con el infierno en la tierra. Bernice Gurdon, la propietaria de la ferretería de Plainfield, colgaba de los tobillos, escuchen bien, decapitada y eviscerada. Eviscerada significa con todas las vísceras hacia afuera. También hallaron infinidad de restos humanos repartidos por toda la casa. 10 calaveras usadas como tazones y ceniceros, lámparas y fundas de sillones hechas con piel humana, los órganos de Bernice en el congelador. Digamos que la película exagera mucho con imágenes, pero está bastante cerca de la realidad. El gore de esta película es lo que llama realmente la atención. La fuerza descomunal de este asesino y los traumas que tiene conllevan a la audiencia a crear empatía, a la vez que un odio tremendo por este personaje. La cuarta y última película del día de hoy corresponde a Annabelle. Tal cual, como lo hicimos anteriormente, hablaremos de la saga de Annabelle basándonos en la segunda película de la saga, que es la que cuenta de manera más cercana la historia real de esta muñeca tan escalofriante. En Annabelle 2, la trama se ubica en la década de 1950. Samuel Mullins es un hombre dedicado a la fabricación de muñecas, el cual vive con su esposa Esther, en medio de un campo. El matrimonio intenta lidiar con un trauma del pasado, la muerte de su hija de 7 años. A fin de enfrentar su soledad y tristeza, convierte su hogar en un orfanato. De esta forma, se mudan a su casa la hermana Charlotte y un grupo de niñas huérfanas. Una de ellas desencadenará el terror al liberar la fuerza demoníaca que esconde una muñeca. Esta criatura se convertirá en su peor pesadilla. Supongo que ya saben de quién hablo. El filme solo tuvo un presupuesto de $15 millones y, ojito con el dato, recaudó en la taquilla global alrededor de 306.5 millones. Definitivamente se trató de uno de los grandes éxitos del género durante la década pasada. La verdadera muñeca Annabelle no era de porcelana, ni siquiera tenía el aspecto de una niña pequeña como la que aparece en la película. Más bien, era de trapo y formaba parte de las miles Raggedy Ann Doll, que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Sin embargo, la historia que esconde es también de las que te ponen los pelos de punta. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La joven de tan solo 18 años colocó el presente en la habitación del apartamento del estudiante con el que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre de alguna forma, pero poco a poco empezó a ver cosas extrañas, como narró después. Según el testimonio de ella misma, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que se le había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en distinto ademán, hasta el punto de que con el tiempo Donna llegó a afirmar que cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como «Ayúdanos». Y un día descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. Es algo bastante extraño, ¿no? La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermería y su compañera de piso Angie llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando, desde un punto de vista paranormal, claramente. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y después de una sola sesión les informó que el espíritu era de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, la cual había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en un lugar. Cuando los Warren entraron en escena, concluyeron que un demonio era la causa del comportamiento de la muñeca. A día de hoy, sigue encerrada en el Museo del Oculto en Connecticut, donde un sacerdote va 2 veces por semana a echarle agua bendita y aplacar
el mal. Con esto, damos por finalizado la segunda parte de películas de terror basadas en hechos reales. Espero les haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu grandísimo like y suscribirte al canal de Secretos Oscuros. Recuerda que las películas no son solo ficción. Ten cuidado cuando camines a oscuras por tu casa. Buenas noches.